El Consejo de Ministros ha sacado adelante una moratoria para aquellas familias en situación más vulnerable que tengan problemas para continuar con el pago de las hipotecas. Y en esta medida se puso en marcha ya cuando salió la pandemia, y ahora, dada la crisis que sigue azotando al país, se prorroga de momento a 9 meses. La medida también se aplica a autónomos y empresas de los sectores de turismo y de transporte. Manuel Pardos, presidente de ADICAE. ¿Qué tal? Buenos días, señor Pardos. Buenos días. Encantado de saludarle. ¿Qué requisitos hay detrás de estas ayudas, señor Pardos? Bueno, pues es una cuestión muy compleja. Estamos hablando de las moratorias sobre créditos, incluso sobre alquileres en determinadas condiciones desde el principio de la pandemia. Y claro, una moratoria de pagos en cuestiones tan vitales como el alquiler o en cuestiones tan importantes como una hipoteca, siempre representan un cierto alivio de una carga muy importante para las personas, para las familias. Pero, en definitiva, es trasladar esa carga a unos tiempos mejores, un alivio. Y por tanto tendríamos que hablar de algo que no soluciona muchos de los problemas de fondo. Las moratorias han sido eso precisamente, se han prorrogado, primero fueron 3 meses, etcétera, y con un concepto que podríamos llamar muy ambiguo, como es el de familias vulnerables. Bueno, ese concepto se ha extendido por todos los conceptos de la banca, las finanzas familiares, presupuesto familiar, y que ha traído la pandemia con todas sus consecuencias de paro, de no llegar a final de mes, de todas estas circunstancias, además de tan desafortunadas financieramente, peligrosas, de ponerte en peligro de perder la vivienda, de encontrarte en la calle, etcétera. Y las moratorias han sido con excesivas, lo ha dicho ADICAE, lo hemos dicho en todo momento, que con unas condiciones a través de eso que se llama vulnerabilidad, que en parte hacen imposible que resuelva el problema. Bien, vamos a explicar brevemente, si le parece, el cómo. Si un oyente nos está escuchando necesita prorrogar ese pago de su hipoteca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? ¿Dirigirse al banco? Pregunto, Dirigirse al banco, por supuesto, porque en definitiva son los titulares de los créditos. Digamos, cuando llega la imposibilidad de impago, o sencillamente porque están incurriendo ya en impagos, una circunstancia, digamos, que se está dando en cientos de miles de familias. En este caso, esta moratoria, además, amplía a los autónomos de una manera bastante clara por sus locales, incluso de trabajo, cosa también deseable, puesto que un autónomo de pequeño en realidad está utilizando incluso su propia vivienda como aval de su negocio, una circunstancia bastante desgraciada y peligrosa, todavía incluso si cabe más que las propias de la familia que se ve en estas circunstancias. Dirigirse al banco, efectivamente. El banco entonces le propondrá seguramente, más que las condiciones económicas que ha definido la moratoria, todavía no las conocemos al detalle, solo el comunicado de prensa del gobierno. Yo creo que hoy conoceremos el decreto, los reales decretos que definirán las condiciones concretas de sueldo, de pérdidas de un autónomo que le permitan entrar en las moratorias definidas por el gobierno. El cambio fundamental, hay que decirlo, el banco le va a ofrecer una moratoria propia, que llaman. Ya desde el principio a la banca no le gustaba
demasiado las moratorias definidas por el gobierno, por el Ministerio de Economía. ¿Cuál es la diferencia? Que el Ministerio de Economía, como hemos pedido las asociaciones de consumidores como ADICAE, hemos estado luchando, lo que queríamos era que fuera moratoria completa del pago de la cuota en estas circunstancias. Sin embargo, que no fuera solo moratoria de pago del capital, seguir pagando, por ejemplo, los intereses, que en algunos casos no resolvía nada o resolvía muy poco, y que además producía el siguiente efecto, que es prolongar el capital que no se pague durante todo este tiempo y volver a pagar los intereses de nuevo cuando se reanude el pago. No obstante, sí, señor Pardos, no obstante, el banco no nos tiene por qué poner ningún impedimento, ¿no? Es decir, tenemos, digamos, el respaldo del Estado. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, ¿es gratis? ¿Nos cuesta algo? Sí, esto es lo que quería aclarar, que te pueden ofrecer en el banco dos cosas: la llamada moratoria decretada por el gobierno en la ley, o una moratoria que, digamos, la Asociación Española de Banca, la que reúne a los bancos antiguas cajas, la CECA, dice moratoria propia. Nosotros te ampliamos el plazo. Cuando salió la primera moratoria de 3 meses, todo el mundo veía que eso, la pandemia no tenía la pinta, y ahora ya lo sabemos perfectamente, de resolverse ni en 3 meses ni en 6, y probablemente, y eso hay que decirlo hoy, que las familias que hayan caído en impago no puedan pagar sus hipotecas, autónomos o consumidores de a pie, su situación puede durar solo 9 meses, como se ha puesto de condición en estos momentos. Pues creemos que no, solo 1 año, como puso la banca como una posición propia, tampoco. Puede durar mucho tiempo, y esta es una de las grandes limitaciones de esta solución. Es decir, el no haber negociado con las organizaciones representativas de los consumidores como ADICAE o con el gobierno unas condiciones claras, rotundas, y que no supongan una gran carga. Decía ahora, le puede costar pagar dobles intereses durante todo este tiempo. Es decir, a familias con unas circunstancias muy malas de la pandemia económicas, hablamos del paro, el despido, la dificultad de encontrar trabajo, etcétera, que puede prolongarse mucho más tiempo dependiendo de las circunstancias, que cuando se reanude la moratoria, el pago ya de las cuotas normales, tengas que volver a pagar otra vez los intereses. Por eso ahí nosotros decimos, la moratoria que hemos pedido y seguimos pidiendo es, aparte de, por supuesto, unas condiciones, pero unas condiciones sencillas, unas condiciones que no sean demasiado complejas. Manuel Pardos, presidente de ADICAE, creo que ha quedado claro. Gracias por atendernos como siempre, y un placer. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, y buen resultado, que se asesoren bien los consumidores que tengan estos problemas. ADICAE estamos asesorando tanto telemáticamente con diversos teléfonos, etcétera. Estamos asesorando y al servicio de lo que podamos, también con unas condiciones muy estrictas de la pandemia, mascarillas, distancias, etcétera. Pueden venir a visitarnos en Zaragoza, o preguntarnos por teléfono, por email, por todas las circunstancias que sean posibles. Gracias, señor Pardos. Buenos días. Un saludo.